Oremos. Divinidad amada, te pedimos en este momento que nos puedas guiar, nos puedas acompañar en esta reflexión. Te pedimos, Santa Ruaj, que soples, que tu energía llegue a lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Amén. Agradezco esta oportunidad a los hermanos de ICM Libres por Amor por brindarme este tiempo de reflexión en donde vamos a compartir comunitariamente. En tiempos, en esta fecha tan especial, en donde las nuevas masculinidades, las masculinidades están en deconstrucción, y es mi deseo que podamos hacerlo comunitariamente y juntos y juntas. En esta ocasión, en la reflexión, le quiero compartir un texto del libro de los Apóstoles, el capítulo 7, que habla de uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, en donde por predicar el Evangelio y estar lleno del Espíritu Santo, es enjuiciado por los fariseos y luego lapidado por este sistema patriarcal, machista y religioso. Les pido que me acompañen a ver este capítulo desde unas imágenes. Les pido que presten atención a las palabras, al texto, al sentido. Les pido que me acompañen a ver estas imágenes del capítulo 7 con Esteban, y es uno de los mártires, uno de los primeros mártires cristianos. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Varones, hermanos y padres, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado.
Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares. Para muchos biblistas o estudiosos de las Sagradas Escrituras, interpretan que el Espíritu Santo está mal traducido. Para muchos biblistas, el Espíritu Santo es Santa Ruach, Santa Espírita, Ruach HaKadosh, es en femenino. Y es muy interesante pensarlo de esta forma, ¿no? Inclusive Jesús mismo, para poder empezar su ministerio, él necesita ser también bautizado. Podemos observar en la Biblia hebrea cómo la Santa Ruach, la Ruach, esa energía, va y viene en la tierra, en la creación, y cómo de alguna forma u otra da sabiduría. Y como vemos, a través de la venida de Jesús, del Mesías,
se completa la deidad de Dios, la Trinidad de Dios en la humanidad. Si ustedes se fijan, como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Ruaj, soplo, revelación, es en uno. Si ustedes se fijan, a mí me gusta mucho pensar, ¿no?, en esta Ruaj como femenina, ¿no? Como ese soplo, como esa sabiduría que trae un aire fresco, un aire diferente a la masculinidad de Jesús, ¿verdad? Como esta parte de Dios femenizado, que es la Ruach HaKadosh, por un lado, y como por otro lado, la masculinidad de Dios está reflejada en Jesús. Como Jesús necesita también ser bautizado, y vemos la imagen de una paloma, ¿no? Vemos la imagen dócil en donde mismo Jesús necesita ese soplo de sabiduría para empezar recién ahí su ministerio. Entonces, si tenemos en cuenta, como vemos en el texto de Esteban, la manada que es hostil contra el soplo, contra la venida del Mesías, contra el soplo, la parte femenina de Dios, a través de Esteban, a través de la sabiduría, de la divinidad completa, ¿cómo podemos observar en este texto cosas muy puntuales que van en contra de lo femenino y en contra, ¿sí?, de la divinidad completa? Les invito a que podamos leer el capítulo. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y dice: en aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas. Comenzó con la palabra varones. Se dirigió a la manada de una forma par. Duros de cerviz, o sea, testarudos. Ustedes, varones, testarudos, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, a la Ruaj HaKadosh, a la sabiduría, a la divinidad femenizada. Todos y todos sabemos cómo en la Biblia hebrea, como el Nuevo Testamento, cómo las femenidades han sido ocultadas y han sido invisibilizadas. Y vuelve a decir Esteban acá, lo mismo que vuestros padres, sus antepasados. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? ¿Recuerdan el video de la Ruaj? Cómo la Ruaj, ¿sí?, a los profetas también le daba sabiduría. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibiste la ley por mediación de ángeles y no habéis observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Como a veces la manada o a veces nuestro machismo internalizado, ¿sí?, nuestra hombría, cómo se pone terca, cómo niega la femenidad, cómo niega ese soplo de la divinidad feminizada, ¿no? Y cómo se airea hasta el momento de bronca y hasta el momento de matar, para mantener esa hombría, para mantener ese machismo, para mantener esa lujuria masculina. Esteban, sin embargo, llenos del Espíritu Santo, de la Ruaj HaKadosh, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie, a la derecha de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie
a la derecha de Dios, dando un grito estentorio. Se taparon los oídos y como un solo hombre, la manada, se abalanzaron hacia él y lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Si ustedes se fijan, ahí mismo, miren qué dice: los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. ¿Les suena? Poco después, más adelante en los capítulos, tiene un encuentro con Dios, que hoy conocemos que es el apóstol Pablo, después de esa conversión. Y Esteban, lleno de la Santa Ruá, del soplo, de la divinidad feminizada, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto considero muy importante. Señor Jesús, recibe mi humanidad, recibe mis fallas, recibe mi machismo, mi miedo a lo femenino, recíbelo Espíritu Santo, recíbelo Jesús, recíbelo Dios. Luego, cayendo de rodillas y clamándose en voz potente, dijo: Señor, no le tengas en cuenta estos pecados. Y con estas palabras murió. Como vemos, por un lado, esta manada machista, patriarcal, negando lo femenino, negando a la femineidad de Dios, al soplo del Espíritu de Dios, que estaba en Esteban, que estaba en Jesús y que rondaba la tierra y que estaba en los profetas, fue negado. Y que era locura también para ellos. Porque su espíritu, su hombría, su masculinidad tóxica, les impedía ver que esa parte, que esa sabiduría venía de la femineidad, de la esencia de Dios. Mi deseo en esta reflexión es que podamos ver esta transmutación de nuestra esencia masculina, que permitamos que esa parte femenina, esa parte dócil de Dios, sea completada en nosotros, nosotras y nosotres, como también lo hizo Jesús, que necesitó ser completado por la Ruaj de Dios para empezar su obra. Y de hecho fue así. Deseo en esta reflexión que podamos comprender a vos, masculinidad, que lo femenino no nos tiene que darnos miedo. Que este soplo de la divinidad de Dios, de esta Trinidad, sea completa en nosotros. Que la Santa Ruá, que la Espírita Santa de Dios nos dé sabiduría. Amén.